Bienvenidos, bienvenidas. Pasad y sentaos en esta vuestra casa y disponeos a escuchar las historias que hoy contaremos. Que no se os inquiete el alma si durante esta reunión escucháis alguna voz extraña, pues en este recinto estamos muy próximos al velo que separa leyenda y realidad, y estas a veces se entremezclan. Intentad, por eso, guardar silencio tanto como sea posible. No queremos inquietar a las leyendas más allá de lo imprescindible. En este primer programa hablaremos de las leyendas e historias que tienen como escenario común una estructura que se ha convertido en una parte de la ciudad de Madrid tan característica como es el metro. Esta laberíntica red de túneles fue fundada en octubre de 1919 por el rey Alfonso XIII y durante los 101 años de historia que la adornan ha acogido sucesos y leyendas inquietantes, perdurando muchas de ellas aún en nuestro modernísimo tiempo, en el que todo lo que huele a fantasmagoría es relegado al terreno de las leyendas y el folclore, pero que durante tanto tiempo ha formado parte de las más profundas y arraigadas creencias humanas. La primera de las historias ocurre en el centro de la ciudad y es conocida como la Suicida de Sol. Según cuenta la leyenda, una joven de dorados cabellos y con el tobillo vendado estaba sentada a la entrada del metro en la estación de Sol. La muchacha pidió ayuda a un hombre que por allí pasaba para poder bajar las escaleras, a lo que éste accedió y acompañó a la joven hasta el mismo andén. Cuando llegó el tren, ambos subieron al mismo vagón, en el que iban extrañamente solos, y ambos siguieron su viaje hasta algunas paradas más adelante. Entonces fue cuando la joven, ante el asombro y el terror de su compañero de viaje, al salir del vagón, se tiró a las vías cuando el tren se ponía en marcha de nuevo. Al tiempo que gritaba como advertencia, el hombre tiró de la palanca del freno de emergencia y seguidamente corrió a auxiliar a la joven. Sin embargo, al bajar a las vías, no había ni rastro de ella. Durante largo rato buscaron, tanto los empleados del metro como nuestro protagonista, a la muchacha, a la supuesta suicida, por las vías, llegando a la siguiente estación incluso, mirando debajo del tren, sin lograr encontrar el menor rastro de la joven. Debido a la parada del servicio para permitir las labores de búsqueda, la policía se personó en la estación declarando a los empleados del metro y los viajeros que estaban allí que ellos no habían llegado a ver a la joven y que reaccionaron ante los gritos del viajero que había accionado el freno de emergencia. ¿Era real la joven? ¿O era tan solo el delirio de nuestro protagonista? ¿Quién era? ¿Y el hombre que la ayudó? Ninguno de los nombres de los implicados ha llegado a trascender hasta nuestros días. Naturalmente, estos hechos desataron numerosos rumores por los mentideros de la capital, pasando la historia a formar parte del imaginario madridense. La siguiente historia nos trasladará a todo lo largo de la línea 5 que cruza Madrid de este a oeste y tiene como título El tren maldito. Esta leyenda existe desde los primeros tiempos de este trazado. Y es que, aunque la línea 5 se inauguró en junio de 1968, el trazado inicial entre las estaciones de Carabanchel y Callao existe desde 1961 y se le anexionaron posteriormente mediante conexiones otros trazados que ya existían años antes, fruto de las muchas reformas de trazado que sufrió el metro a lo largo de su historia y dieron como resultado el mapa actual que conocemos.
Pues bien, en esta línea 5, el 10 es un número maldito, y lo es por un muy buen motivo. Según cuenta la leyenda, si estás en cualquiera de las estaciones de esta línea de metro y dejas pasar de largo 9 trenes, el 10º en llegar, se tratará de un tren que está embrujado, un tren maldito. En este tren, procedente del mismo infierno, se pueden escuchar los lamentos de las almas condenadas, al tiempo que pasa con su habitual estruendo mecánico sin detenerse nunca. Unos dicen que esos gritos son de todas las personas que se han suicidado en los laberínticos túneles, que claman desde el purgatorio al que están condenados los que se quitan la vida. Otros achacan esos gritos a los muertos durante las obras de la construcción del metro, que quedaron enterrados debajo de las vías. Hay quien dice que los gritos son los de los cuerpos hallados en las obras que dieron forma al trazado y las estaciones del metro, y que formaban parte de enterramientos pretéritos, tanto conocidos como secretos. Al final, lo único que está claro es que los vivos no sabremos nunca a ciencia cierta de quién son esos gritos. La tercera de las historias que hoy contaremos es conocida como El fantasma del último tren. Esta es la historia de una mujer joven que subió en el último tren que circulaba ese día en la estación de Tirso de Molina, que tiene una muy mala fama en lo que a leyendas oscuras se refiere. En su vagón solo había 2 hombres de gesto serio, algo amenazante si uno era alguien aprensivo. Acompañaban a una mujer que miraba fijamente al frente con la mirada vacía. Algo en esa escena hizo que nuestra protagonista quedara como hipnotizada y fue a sentarse enfrente de este grupo. Unos segundos después, ese instinto de supervivencia que todos llevamos dentro hizo que percibiese algo que logró que se le erizasen los pelos de la nuca, y aunque lo intentó, no pudo apartar la mirada, mientras presa de un pánico creciente quedó atrapada en su asiento, sin poderse mover. En la siguiente parada, de la que fue muy consciente, pero carente de todo control de su cuerpo para moverse y salir corriendo, subió un hombre, y aunque entró por el extremo opuesto del vagón, recorrió el espacio con la mirada y se dirigió directamente a nuestra protagonista. Se inclinó sobre ella, obstaculizando el contacto visual entre la mujer y el grupo, y dijo en voz alta: «Al fin, querida, creía que habías perdido este tren». Y después, falseando el hecho de besarla, le susurró al oído: «No te muevas, no hables, no les mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada». Ella, presa de un miedo y una inquietud crecientes, apartó la mirada y la fijó en su propio regazo, mientras el desconocido se sentaba a su lado y le colocaba una mano protectora sobre las suyas. Pocos minutos después, ambos se bajaron del tren, abandonaron la estación y ya en la calle el hombre le dijo: «Discúlpeme, pero tenía que intervenir. Soy un medium, y la mujer que teníamos enfrente estaba muerta, sujetada por esos 2 hombres, posiblemente sus asesinos». Y con un gesto de saludo, tocándose el ala de sombrero que llevaba, se esfumó caminando por la calle, perdiéndose en la penumbra. Nuestra protagonista entonces se dio cuenta de por qué la mirada era tan fija y vacía, tan antinatural. Había estado mirando un cadáver, a un fantasma, y su misterioso salvador acababa de rescatarla de verse arrastrada al infierno de agonía que sentía esa pobre alma asesinada. Nunca quedó claro quién era la joven muerta. Ni siquiera ha llegado hasta hoy el nombre de la mujer que tuvo tal encuentro o quién era el misterioso medium. Eso permanece en la oscuridad que otorga el inexorable paso del tiempo.
La siguiente historia es un suceso totalmente real, pero que ha pasado a formar parte del imaginario madridense, ya que al igual que otros hechos reales y truculentos, se ha convertido en parte de la leyenda negra de la ciudad. Se titula El loco del bisturí. Nuestra historia tiene lugar en 1959, año en el que tuvieron lugar, durante unos cuantos días, una serie de ataques. Alguien, se supone que un hombre, se dedicó a hacer cortes en los glúteos de al menos 10 mujeres. Y digo al menos porque esos son solamente los casos que se conocen o que han llegado hasta nuestros días. Esta persona aprovechaba para atacar en plena hora punta, en la línea 1, que por entonces recorría el trazado de Tetuán a Puente de Vallecas. Los cortes que realizaba eran tan finos y precisos que se le empezó a conocer como el loco del bisturí y se sospechaba de alguien con habilidades quirúrgicas o que incluso ejerciera la profesión médica. Esto era así ya que se creía que empapaba el instrumento que usaba con algún tipo de anestésico, al que el personal médico de diverso tipo tenía fácil acceso, ya que las mujeres no sentían absolutamente nada hasta que la sangre recorría sus piernas, empapando su piel y sus ropas. Tal era la ausencia de posibles sospechosos que incluso se empezó a pensar que era obra de un fantasma, llegándose incluso a bendecir algunas estaciones y trenes por parte de diversos miembros del clero madrileño. Durante un tiempo, muchas mujeres dejaron de usar el metro y, cediendo a sus temores, pasaron a recorrer el trazado en autobús o incluso a pie, a pesar de ser un medio más lento de transporte y las inclemencias del clima. Nadie sabe quién era la persona culpable, como tampoco se sabe qué le llevó a comenzar esos ataques o qué les puso fin. Lo que sí está claro es que no fue la detención del culpable, dado que nada se publicó al respecto en la prensa de la época, por lo que se supone que esa persona debió de sufrir alguna circunstancia que le llevó a parar en sus actividades, o que el fantasma fue expulsado de algún modo. ¿Quién sabe? El caso es que, con el pasar de los meses, la ciudad recuperó la calma y esta historia se convirtió, como dije, en una más de esas que ahora conforman el oscuro tapiz de leyendas que hoy recorremos. La siguiente historia no sucedió en una estación de metro, al menos una que hoy esté funcionando. Sí, hablo de la llamada Estación Fantasma del Metro de Madrid, la estación de Chamberí, y la historia se titula La Niña de Chamberí. En su momento, esta estación, situada en la plaza de la cual toma el nombre y que forma parte del trazado de la línea 1, fue cerrada al estar muy cerca de las estaciones de Iglesia y Bilbao. Estas estaciones estaban preparadas para absorber la creciente cantidad de viajeros y acomodar a los nuevos trenes más largos. Y además se unía el hecho de que la estación de Chamberí estaba situada en curva, con el consiguiente peligro para el uso de los viajeros, por lo cual se decidió su abandono y fue cerrada en 1966. Actualmente es un museo, pero durante los más de 40 años en los que permaneció cerrada, hasta agosto de 2006, fue objeto de infinidad de historias. Algunos decían que al pasar en el metro por aquella estación, oscura y siniestra, podías ver fantasmas si te fijabas al pasar a través de la ventanilla. También se notificaron numerosas veces que desde las vecinas estaciones de Iglesia y Bilbao se percibían voces y risas, gritos procedentes del túnel, achacados a partes iguales, tanto a los fantasmas y espíritus como a los indigentes que durante décadas se refugiaron en los pasillos de la estación de Chamberí, que era usada como refugio habitual e incluso su propio domicilio por los sin techo de la ciudad, escapando así a las leyes franquistas contra la mendicidad. Pero la historia de la que hablaremos es la que cuenta un crimen que sucedió durante los años 50 del pasado siglo XX, cuando la estación aún estaba en servicio. La leyenda cuenta cómo el cura de una iglesia cercana y una monja mantenían un romance que descubrió una niña huérfana que estaba en el colegio donde la monja prestaba su servicio.
Con el consiguiente miedo a ser descubiertos, la ilícita pareja, durante una excursión escolar, empujaron a la niña a las vías del tren, justo cuando éste entraba en la estación de Chamberí, tratando de disfrazarlo así como un desgraciado accidente. El problema para ellos es que este suceso fue muy difundido por la ciudad, dando como resultado no solo el descubrimiento de la relación entre el cura y la monja y su posterior desaparición, no se sabe si trasladados a algún destino fuera de los ojos del público o si fueron detenidos y acabaron en algún penal de la época, sino que además se difundió la leyenda de que el fantasma de la niña maldijo la estación donde encontró la muerte y en la cual se aparece cuando se acerca el aniversario de su muerte, oyéndose sus gritos y gemidos suplicantes por los pasillos de la estación fantasma. Una leyenda sustentada en los testimonios de gente incluso a día de hoy, y no son solo los trabajadores de las obras de restauración de 2006 a 2008, sino también por algunos visitantes turísticos posteriores. ¿Son ciertas las afirmaciones de los que oyen los gritos de la niña? ¿O quizás es solo sugestión y gente reaccionando ante el ruido que hace el metro al pasar? Eso depende de lo que pensemos cada uno, si llegamos a percibir esos sonidos. Pues al final, todo depende de lo que queramos creer. Como última historia, vamos a hablar de los cuerpos que, según parece, hay enterrados en una estación del metro de Madrid, en una leyenda que se titula Los monjes enterrados de Tirso de Molina. Esta estación de la línea 1 tiene una leyenda que cuenta que, en la hora de las brujas, o sea, a medianoche, se pueden oír los gritos de los monjes allí emparedados. Sí, monjes. Pero retrocedamos unos pocos siglos para dar contexto a esta leyenda. En la actual plaza de Tirso de Molina, en 1564, se inició la construcción de la iglesia y convento de la Orden de la Merced, obras que se extendieron a lo largo de 200 años. La iglesia resultante era por entonces la más grande de Madrid, y el convento tenía un gran claustro con jardín que tenía una fuente tan hermosa que era conocida como la joya de Madrid. Entre sus muros habitó durante el siglo XVII un monje llamado Fray Gabriel Téllez, aunque quizás os suene más por su apodo literario, Tirso de Molina, que da nombre a la plaza y cuya celda se hallaba en la esquina de las actuales calles Conde de Romanones y Colegiata, antigua calle del Burro. Es por eso que este fraile decía: «Me parece que soy burro desde que he venido a este convento». Como tantos otros conventos, el de la Merced fue desalojado y saqueado por las tropas francesas en 1809, y no fue hasta 1814, con el regreso de Fernando VII, que los frailes volvieron a ocuparlo, aunque por poco tiempo, ya que en 1836 fue uno de las víctimas de la desamortización de Mendizábal, dando como consecuencia que el cenobio y su iglesia fuesen demolidos al año siguiente, al igual que otros conventos madrileños. Nada pasó durante cerca de 200 años, hasta que en la década de los años 20 del siglo pasado, cuando se empezó a construir la estación del metro de Tirso de Molina, durante las obras se descubrió bajo tierra el cementerio de los monjes del convento de la Merced, que ocupaba hace tanto tiempo ese mismo lugar. Ante tal descubrimiento, los ingenieros de la obra no tuvieron más ocurrencia que la de emparedar los huesos en las paredes de los andenes de la estación, recubiertos después con material de obra y los azulejos que forran la pared del andén. Desde entonces, cada noche, en la hora en que los mundos de los vivos y los muertos están más próximos, las almas de los religiosos, sacadas por la fuerza de su reposo en un terreno otrora sagrado, ahora vagan y gritan, clamando por el descanso del que fueron privados. ¿Son los gritos de los difuntos lo que se escucha? ¿Son ruidos de algún tren que circula por el túnel? ¿O son pobladores de las profundidades de los túneles, algunos tan antiguos como la propia ciudad, que horadan el subsuelo madrileño?
Eso, como tantas otras cosas, depende de lo que cada uno quiera creer al respecto. Y con esto termina este programa, con la esperanza de haberos hecho disfrutar un poco, inquietaros otro poco y aprender mientras tanto. Os espero en la próxima reunión, por eso os pido que os suscribáis al canal y activéis la campanita, así seréis avisados cuando nuevas historias, cuentos y leyendas sean publicados. Y recordad, guardaos de alterar a las leyendas y a los fantasmas que las pueblan más allá de lo imprescindible. Hasta más ver.